Soledad, caminaré contigo. Clare, Keats y la soledad. En la primavera de 1820, John Clare discutió su poema Solitud con John Keats sin poder verse cara a cara. Clare había viajado por primera vez en su vida a Londres ese mismo año, invitado por su editor John Taylor. Estaba ansioso por conocer a Keats, con quien compartía director literario, pero en la ocasión el poeta se sentía demasiado mal para asistir a la comida organizada por Taylor. Cuando la salud de Keats experimentó una mejora temporaria, Clare ya estaba de regreso en Helpstone, y muy a su pesar no podría conocer nunca a un hombre a quien admiraba enormemente, a la vez que, como poeta y como un vagabundo hermano en el duro camino de la vida, cuyos ojos escogen de vez en cuando una flor silvestre para animar la solitaria marcha. Tras la muerte de Keats en Roma en febrero de 1821, Clare escribió un soneto en su memoria. Como en el caso del material que se publicaría el año siguiente en The Village Minstrel, Solitud era un producto del duro trabajo de Clare. A principios de 1820, este explicó a un corresponsal que lo había escrito por pedazos el verano pasado en medio del ajetreo de una esforzada labor, y esperaba con impaciencia conocer la opinión de Keats. A falta de un encuentro directo, Taylor organizó una conversación epistolar entre sus dos jóvenes poetas. Le mostró a Keats el poema de 300 versos y por carta transmitió sus comentarios a Clare, que respondió. Taylor informó que a Keats le había gustado Solitud, pero tenía reservas sobre el equilibrio del poema. Cuando leí Solitud, dice Keats, señaló que la descripción prevalecía en exceso sobre el sentimiento. Pero no importa, es un buen error, dice, ¿no? Y además, sabes que debo tener algo para cortar porque si no ceso la ocupación de Otelo, como dice la obra. La respuesta de Keats reflejaba su perspectiva más general sobre el trabajo de Clare. En una carta posterior del mismo año, Taylor le decía a Clare, creo que quiere decirte que tus imágenes de la naturaleza se presentan en exceso sin que las convoque un sentimiento en particular. La reacción de Keats no es difícil de entender. En el poema, la invocación de su tema parecía ser un intento de reescritura de la elegía escrita en un cementerio de aldea, desde la perspectiva del labrador de Thomas Gray. Ahora, cuando la campana del ocaso anuncia en su tañer el fin del día y libre de la labor me deja, soledad, caminaré contigo. El poema se lanza entonces a una extensa descripción de la vida en los campos en torno de la casa de Clare, que despliega su precisa observación de la naturaleza y su evocativo lenguaje local. Y roe que te roe, el ratoncillo mastica la maleza seca para su nido, mientras la insensible reja del arado, más de una morada expuesta, deja a plena luz. Pero estos son como los poemas japoneses, creo que son, ¿no? De tanto en tanto, Clare dedicaba algunos versos más a su tema aparente, antes de regresar a lo que Keats caracterizaba como descripción. Las referencias a la soledad provenían de las caracterizaciones de larga data del opresivo mundo urbano del que el poeta procuraba escapar. Las estaciones del año de James Thomson, una profunda influencia en Clare, así como en cualquier otro lector y escritor de clase trabajadora de comienzos del siglo XIX, hablaba de estos tiempos de hierro, estos residuos de vida. Era un tema al que hacía eco Peter Curtier, cuyo largo poema The Pleasure of Solitude disfrutó de éxito en el cambio de siglo. Dulce es escapar a la varaunda del gentío y respirar el tónico frescor de la arboleda. A su vez, Clare encontraba la rima más obvia para su tema. Cuánto nos reconforta soledad frente a la vana y burda sociedad. La soledad parecía ser una necesaria cumbre a la que debía llegar todo aspirante a poeta, y en su interés en que los escritores establecidos y su público lo tomaran en serio. Clare no podía ignorarla. Hay, sin embargo, otra manera de leer el poema que reúne las partes que lo componen en un solo marco, a pesar de la caída ocasional en el rutinario sentimiento. Los versos iniciales definían el tema como un proceso de movimiento. Soledad, caminaré contigo.
La emoción era a la vez una presencia externa que acompañaba a Claire y un producto de la observación ambulatoria. Al igual que en gran parte de su poesía, en relato describía al escritor en sus caminatas por las sendas en torno a su casa y al mismo tiempo esa caminar lo hacía posible. En algunas oportunidades el viaje mismo constituía el tópico. En sus sketches in the Life of John Clare, este describía los inicios de su vida como poeta. En su camino al trabajo, saltaba el muro de Berkeley Park para leer un libro fuera de las vistas de los vecinos criticones. 2 puntos. En esa época del año, el paisaje que me rodeaba era de una hermosura poco común, y entre la lectura del libro y la contemplación de las bellezas de la ingeniosa naturaleza en el parque me invadía en la vuelta a casa un tropel de rimas descriptivas. Esa fue la caminata matutina, lo primero que puse por escrito. Luego escribí la caminata vespertina y varias descripciones de sitios locales en los campos que había frecuentado en busca de reginetas, flores o nidos durante mi primera infancia. En otras ocasiones, las intensas observaciones del mundo natural surgían de diversos encuentros mientras Claire proseguía sus recorridos por un paisaje que, aunque le era muy familiar, también le resultaba constantemente sorprendente. Era un mundo delimitado. En la cumbre de su fama hubo 4 visitas a Londres y tras su mudanza final al frenopático de Essex, un intento desesperado de volver caminando a su casa, pero de lo contrario sus exploraciones no lo alejaban más que unas pocas millas de Helpstone, como debía de suceder con cualquier trabajador agrícola de su tiempo. Algunos usaban carreteras públicas, pero la mayoría de los paseos se hacían por huellas solo conocidas por los aldeanos y que llevaban a destinos únicamente significativos para la población local. La intensa conciencia de Claire del valor de los senderos y la libertad de utilizarlos estaba en el centro de su áspera crítica de los cercados. En el poema epónimo de The Village Minstrel escribió: «Hubo una vez veredas marcadas en la libertad de la naturaleza. Hubo una vez senderos que en todos los valles serpenteaban. Llegaron los cercados y todos los senderos cesaron. Donde senderos había, cada tirano fijó su cartel para llamar invasor a quien ahora cruzara el terreno». Este es un capítulo sobre la caminata como un sitio de soledad y a la vez como un medio por el cual se le daba forma y significado. El siglo XIX fue la última gran época del viaje pedestre. Los movimientos diarios de la mayoría de la gente en la mayoría de los lugares se hacían a pie. Solo las personas pudientes se valían de manera habitual del caballo y solo las verdaderamente ricas se encerraban en sus propios carruajes. La gran revolución de las comunicaciones de esos días, el tren de vapor, desplazó a la diligencia, pero pocos de los que antes habían caminado largas distancias podían permitirse la compra habitual de pasajes. Si bien los sistemas de transporte urbano de la segunda mitad del siglo comenzaron a ofrecer alternativas a la caminata hacia el trabajo, los trenes que entraban y salían de los principales pueblos y ciudades también sirvieron para ampliar las posibilidades de las caminatas recreativas y así tornaron accesibles tantos sitios locales destacados por su belleza como destinos más distantes y agrestes. La soberanía de la marcha a pie solo se vio ante un serio desafío con la aparición de la bicicleta y los vehículos de motor. El caminar era la manera más simple de escapar de la compañía, sobre todo en los atestados interiores domésticos de la época. Como en el caso de otras formas de soledad, había fronteras fluidas entre la práctica solitaria y la práctica social, y pocas formas de locomoción pedestre eran exclusivamente privadas o necesariamente colectivas. En términos generales, como se examinará en la sección siguiente, cuanto más pobre era el caminante, mayores probabilidades había de que su soledad fuera forzada y no elegida, sobre todo en lo referido a su experiencia laboral. El caminar era la más corriente y menos considerada de las tareas y recreaciones, y al mismo tiempo una experiencia intensamente literaria. Claire era agudamente consciente de las conversaciones que tenía con sus predecesores y contemporáneos textuales, y a lo largo del siglo siguiente los caminantes llevaban libros consigo para leerlos en lugares recónditos
y llegado el momento hacer su aporte a una literatura del ejercicio pedestre cada vez más diversificada. La velocidad del movimiento a pie estaba idealmente adaptada a la reflexión sobre el medio ambiente, tanto natural como hecho por el hombre. Ofrecía la combinación de una perspectiva en constante cambio y una capacidad de centrar la atención en lo que se descubría y veía. La mirada concentrada y móvil permitía la inmersión sin captura, ya estuviera el caminante explorando campos y bosques o recorriendo las calles de las comunidades urbanas en rápida expansión. La soledad pedestre era a la vez física y construida. Los andariegos de clase media, que consideraremos en la tercera parte de este capítulo, encontraban la soledad en un campo que abundaba en trabajadores agrícolas y los exploradores urbanos veían a peatones aislados para quienes, en la práctica, las ciudades grandes y pequeñas eran un punto de atracción debido a la mayor variedad de modos de asociación que ofrecían. En el transcurso del siglo, como se examinará en la sección final, el transporte ferroviario daría acceso a nuevas oportunidades de esfuerzo personal extremo, en las que la soledad no tenía tanto que ver con la compañía física como con la asunción individual del riesgo en los últimos espacios pristinos de la creación de Dios. Él cruzó de sus campos solitarios. Ya solos o en compañía, los integrantes de las clases trabajadoras caminaban por necesidad o como una actividad fugaz en medio de las exigencias de los quehaceres domésticos y el trabajo pago, a menos que fueran artesanos calificados con vivienda arriba de su tienda. La mayoría de los trabajadores tenían que empezar y terminar el día a pie y recorrer a veces varias millas antes de poder empezar a ganarse el sustento. Quienes estaban empleados en granjas se movían entre diferentes parcelas en función de la variedad de requerimientos del ganado y los cultivos estacionales. Clare presentó una visión de la movilidad rural en The Shepherd's Calendar. Ahora, doncellas frescas como rosas del estío. En su regreso a los distantes cercados, presurosas van a casa con balancines y baldes. También el trillador guarda su mayal y deja otra vez en paz a los ratones. Con la capucha bajo el brazo, el pastor busca el calor de su cabaña y, cansado de deambular en medio del frío, olfateando la huella que lo lleva a su casa, su perro atraviesa con más veloz el prado, con ladridos que urgen a su amo a apurar el paso. El regreso del trabajo a su casa era desde largo tiempo atrás uno de los temas preferidos de los poetas de la naturaleza, ya que combinaba piedad y gratitud en una imagen inofensiva. Escribía James Thomson, a su casa, luego de la tarea matutina, torna el zagal, con su rebaño adelante en marcha hacia el corral, mientras la madre de cargadas ubres muge en torno de la alegre cabaña esperando su ración. Había una verdad en el alivio experimentado al término de toda una jornada de duro esfuerzo, como Clare reconocía, pero la realidad de la caminata hacia y desde el trabajo bajo cualquier clima, a menudo en la cerrazón de los meses invernales, distaba mucho de ser romántica. El dirigente sindical agrícola Joseph Arch recordaba sin afecto sus viejos días. Más de una vez y con frecuencia en las oscuras y primeras horas de la mañana subió penosamente el pequeño Joe Arch, mozo de labranza, por la vereda, arrastrándose a regañadientes y como un caracol hacia el trabajo, con el morral al hombro, que no llevaba libros, sino su comida del día. The Rural Life of England de William Howitt exponía un cuadro alejado de la pastoral convencional en el que los labriegos se pasan la vida en la soledad de los campos y van y vienen entre sus casas y el escenario de sus deberes, a menudo a través de profundas y solitarias hondonadas y profundas y sombrías veredas por la noche. Por la encrucijada y sobre el monótono páramo, lugares que no tienen una buena fama. En los pueblos y ciudades en crecimiento había menos variaciones en el destino de la caminata al trabajo, pero esta seguía siendo una tarea física adicional a la propia labor diaria. Más de una vez, decía Charles Shaw, al recordar su niñez de trabajador de la industria cerámica
en The Potteries. Al cabo de 14 o 15 horas de trabajo, tenían que caminar 1 milla y media de regreso a casa con otro pequeño agotado y desdichado. Y dábamos cabezadas y nos entrechocábamos en el camino, sorprendidos al ver dónde nos encontrábamos. ¡Guau! Y esto es trabajo infantil, cáchense. 14 horas de jornada laboral, puro. Y eran niños. Y luego se iban caminando para la casa. ¿Cachai? En el caso particular de los trabajadores agrícolas, el camino al trabajo podía terminar con un día en soledad por orden del patrón. En el caso particular de los trabajadores agrícolas, el camino al trabajo podía terminar con un día en soledad por orden del patrón. La agricultura era una actividad que requería mucha mano de obra, mucha más mano de obra que en la era mecanizada actual, pero el labrador y el pastor, que solo tenían a sus caballos u ovejas como compañía, eran figuras familiares. Al igual que el niño abandonado todo el día en un campo donde debía mantener alejados de los cultivos a los pájaros o evitar que el ganado se extraviara. El principal recuerdo de Alexander Somerville guardaba de los primeros tiempos de su vida laboral en las fronteras escocesas, limitando con Inglaterra, dice por aquí, era el de su propia compañía. Pasé largos veranos de mi vida de muchacho en medio de esos bosques y en el desfiladero rocoso del Ogle Burn, con las vacas que arriaba en una soledad casi ininterrumpida, sin tener otra cosa que los pájaros que cantaban en los árboles y mis somnolientos pensamientos, y la invención incesante de mi órgano de la constructividad para entretenerme. ¿Qué? A ver, espérate. No puede ser. Vamos a leerlo otra vez. Dijo lo que yo pensé que dijo. No, ¿verdad? Pasé largos veranos de mi vida de muchacho en medio de los bosques y en el desfiladero rocoso del Ogle Burn, con las vacas que arriaba en una soledad casi ininterrumpida, sin tener otra cosa que los pájaros que cantaban en los árboles y mis somnolientos pensamientos, y la invención incesante de mi órgano de la constructividad para entretenerme. Y una vez lo bastante crecido para dejar de arriar vacas, manejé las rastras y sostuve el arado en los campos agrícolas protegidos por esos bosques. Está raro, ¿eh? Bueno. Esa formación aislada en el mundo del trabajo comenzaba antes de la finalización de los ciclos educativos disponibles. Desde los 9 años, escribía M.K. Ashby, con referencia a su padre, Joseph pasó largos y solitarios días de las vacaciones escolares y los sábados ahuyentando cuervos de las plantaciones de maíz poco crecido y verde. Tenía un badajo de madera, pero si no veía a nadie durante varias horas empezaba a gritar para oír una voz humana. Este método tenía otra ventaja: mientras gritabas no podías llorar. ¡Qué horrible! Bueno, en la vida de los trabajadores pobres había una distinción porosa entre caminar y dar una caminata. La exigencia diaria de ir a trabajar o hacer compras hacía que en su mayor parte el ejercicio fuera tan corriente que distaba de ser un acontecimiento. En las poblaciones desperdigadas del campo, el mantenimiento de la economía de la casa bien aprovisionada implicaba con frecuencia extensos traslados. Flora Thompson recordaba que en su caserío de Oxfordshire, por entonces, no era nada caminar 6 o 7 millas para comprar un carrete de algodón o un paquete de té, o 6 peniques de carne en la carnicería para hacer un pastel de domingo. Con excepción de la carreta, que solo venía algunos días, no había otra manera de desplazarse. La carreta era uno de los pocos medios de transporte disponible, pero era preciso comparar el costo con el gasto imprescindible en algún producto de primera necesidad. En los pueblos, una economía en que los centavos contaban, como era la de la mayoría de las familias obreras, implicaba que una ida a la tienda fuera parte de la rutina diaria, lo cual brindaba al menos la oportunidad de un alivio temporal de las estrecheces de la vivienda. Un visitante suizo señaló que en el Londres dieciochesco las caminatas eran la recreación exterior más habitual.
Como en el caso de muchas formas de ocio, esa actividad no era intrínsecamente ni sociable ni solitaria. Cumplía con el requisito de una transición fluida entre los dos estados. En el siglo XIX, el último en que la locomoción pedestre fue el modo dominante de movimiento personal, la actividad brindaba la oportunidad de todo tipo de interacciones sociales o de ninguno en absoluto. Podía ser un medio o bien de tener un encuentro casual con los vecinos en un territorio neutral o bien de escapar a la compañía hogareña y encontrar tiempo para uno mismo. La soledad pedestre era en el fondo la más improvisada de todas las formas de tomarse un tiempo personal. Cuando no había una finalidad práctica, el mero hecho de dar un paseo por la calle o por las veredas y los campos era, tal como había sido durante siglos, la forma de ocio activo más accesible y ampliamente practicada. Era lo que Friedrich Gross, filósofo moderno del caminar, Friedrich Gross, describe como la libertad suspensiva que se obtiene al caminar, aún en el caso de un simple y corto paseo. Sacarse de encima el peso de las preocupaciones, olvidar las obligaciones por un tiempo. Bueno, eso será en su tiempo. Como he sostenido en otra parte, era un medio particularmente importante de disfrutar de privacidad para una gran mayoría de la población que carecía del espacio doméstico suficiente para apartarse de la compañía de otros integrantes de su casa. La puerta de calle que impedía la entrada de los desconocidos también podía liberar a los ocupantes de su sociedad recíproca. En palabras de Miles Jeff, proporcionaba un momento bendito de privacidad en una vida comunalmente apretada en cuartos superpoblados y un contacto íntimo con el mundo natural en toda su variedad anual. Esta recreación pedestre indocumentada y muy poco estudiada era el medio más simple, más barato y menos evitable de relajación en una vida hecha de afanes. Era un precioso ejercicio de elección respecto de si aceptar la compañía o escapar de esta. En algún momento, el paseo casual se convirtió en una caminata definible. La campana de la fábrica era el destino de solo una minoría de la población trabajadora, quienes tenían trabajos temporarios o trabajaban en talleres artesanales o en la agricultura encontraban durante el año espacios en los que podían hacer excursiones a pie más extensas, fuera del alcance de sus empleadores y otros compromisos familiares. El diario de Claire contiene una serie de entradas que dicen simplemente: hice una caminata por los campos, durante la jornada laboral o luego de ella. Los artesanos calificados rara vez tenían que trabajar 6 días por semana, mes tras mes. En Londres, Francis Place, afanoso trabajador artesanal que confeccionaba pantalones, bombachos, aprovechaba la oportunidad que le daban las frecuentes caídas de las ventas de sus productos para alejarse caminando de lo que todavía era una ciudad compacta. 2 puntos. Cuando hacía buen tiempo, solía deambular por los campos y en esas excursiones exploraba todos los caminos, veredas y senderos a 5 o 6 millas de Londres, o más lejos en el condado de Surrey. Muy rara vez tenía compañía en esas excursiones. De ordinario compraba una hogaza de 2 peniques y la comía puertas afuera de un pub, a la vera del camino o del sendero, bebiendo una media pinta de cerveza. Me costaba un penique y ese era mi almuerzo. Chao. Más almuerzo hoy. Dentro del ámbito laboral, 2 de las nuevas ocupaciones más emblemáticas del siglo XIX se fundaban en el caminar: la ronda cronometrada y supervisada del agente de policía y el recorrido de entregas del cartero eran empleos aspiracionales que exigían tanto un nivel educativo básico como una aptitud física demostrable, mientras que el policía que rondaba no siempre fue una figura de respeto y afecto. Después de 1840, el cartero, o a veces, como en el caso de Flora Thompson, la cartera, que se desplazaba calle abajo con una bolsa de cartas prepagadas, era el representante más visible del Estado en la vida de la población civil en todos los rincones de las Islas Británicas. Fuera cual fuese el oficio, el domingo no era un día de descanso, como de liberación de las exigencias de los empleadores.
Claire celebraba el cambio en sus Sunday Walks de 1818, 2 puntos. Preso por 6 días para ganarse el sustento de polvorientas telarañas y el sombrío granero, el agotado trillador encuentra el descanso ofrecido y agradecido se apacigua en la bendición del cielo. Pero más feliz aún se siente en las caminatas sabáticas, con dulces promesas de amor persiguiéndole los talones. La ida en procesión a la iglesia o a la capilla era un ritual público, pero la mera caminata era la actividad más común del preso por 6 días y su familia. El propio Claire se veía en problemas cuando sus pasos, en vez de acercarlo al servicio dominical, lo alejaban de él. Me forjé un mal nombre entre los feligreses semanales al ignorar la campana del llamado de los fieles y buscar la religión en los campos, aunque no lo hacía por disgusto con la iglesia, puesto que me sentía incómodo muy a menudo. Pero mi corazón ardía por los placeres de la soledad y los incesantes deleites de la rima. En la tarde del domingo, la caminata era un ritual establecido para todos los integrantes de la casa. Bastante antes de las excursiones baratas en tren, transbordadores y barcos de vapor llevaban a las poblaciones urbanas fuera de ciudades llenas de humo para disfrutar de un día de amable ejercicio. Ya en 1833, 20.000 personas cruzaban el Mersey los domingos para hacer una caminata en el aire más limpio de Cheshire. Padres e hijos pasaban un tiempo juntos y para quienes aspiraban a casarse, salir un domingo, lo más lejos posible de la mirada de vecinos entremetidos, era una oportunidad crucial. Robert Bloomfield celebraba el cortejo dominguero, 2 puntos. A veces hacía aquí, con ánimo alborozado, dulces criadas aldeanas de caseríos vecinos a pasear vienen, que con la levedad errante sobre la hierba vagabunda lucen tímidamente curiosas, madurando para el amor. Durante el siglo XIX toda la sociedad experimentó las mejoras materiales en la comunicación. En el siglo anterior, las principales vías públicas se habían tornado más seguras, con una superficie cada vez más apta para recorrerlas, en tanto que los medios más rápidos de tracción caballar caían en la obsolencia. Las arterias de transporte seguían mejorando. Una serie de intervenciones legislativas que culminaron con la Ley de Carreteras de 1835 impusieron un patrón común en lo relacionado con el ancho y la construcción de caminos. Dentro de las ciudades había iniciativas más apropiadas para separar a los peatones y el tránsito, con regulaciones sobre el ancho de las aceras. Como mínimo, emprender un viaje a pie implicaba cada vez menos amenazas a la vida y las extremidades a medida que el siglo avanzaba. Había una cantidad creciente de carretas y otros vehículos tirados por caballos en los caminos, pero rara vez exponían a los caminantes al tipo de peligro mortal representado por una diligencia lanzada a toda velocidad. Solo con la llegada del automóvil, cuya primera víctima mortal se produjo en Inglaterra en 1896, se vieron los caminantes una vez más en la necesidad de tener un cuidado absoluto con todo lo demás que compartiera su espacio. Como ha sostenido Joe Galdi, los desarrollos a largo plazo favorecieron al caminante solitario. En épocas anteriores, quienes se desplazaban por los caminos se agrupaban con fines de defensa colectiva contra ladrones y animales salvajes y de asistencia mutua en carreteras sin señalización y mal mantenidas. Ahora, una red caminera nacional, la desaparición de los portascos, una provisión creciente de mapas, guías turísticas y letreros, indicadores y una oferta en aumento de posadas, hoteles y pensiones tornaban innecesario hablar con nadie antes de llegar a destino. Los progresos en los sistemas de transporte introdujeron un mayor elemento de disciplina temporal en la práctica de las caminatas.
Todos los niveles de la sociedad, desde los caballeros andariegos, que examinaremos en la sección siguiente, hasta los trabajadores que salían de excursión, comenzaron a prestar más atención a la planificación de sus actividades. Ómnibus tirados por caballos y durante la segunda mitad del siglo XIX, líneas de tranvías y trenes suburbanos eran medios con horarios precisos y anunciados para atravesar pueblos y ciudades. La carrera de Richard Jefferies, el más grande sucesor decimonónico de John Clare, como observador del mundo natural en Inglaterra, permite hacerse una idea de la magnitud del cambio en la época. Hijo de un pequeño agricultor en quiebra, se crió parcialmente en la aldea de Coed, Wiltshire, y luego retornó con frecuencia a los paisajes de su infancia. Sin embargo, la necesidad de ganarse la vida como escritor le exigió pasar gran parte de su vida adulta en los suburbios del sur de Londres. Se convirtió en un naturalista diario, que tomaba el tren para salir de la ciudad y volvía al final del día con las vistas y los olores de sus exploraciones todavía vivos en él. Así, un inevitable destino daba forma a su sendero elegido a través de los bosques y los campos. Tras deambular entre abulagas y matorrales o a través de oscuros bosques de abetos, tras merodear en los prados entre los renúnculos o junto a los sotos donde se pavonean los faisanes, tras juntar rosas de junio o en posteriores mancharnos los labios con zarzamoras o partir nueces, tarde o temprano el sendero nos lleva a avistar una estación ferroviaria. Y la estación ferroviaria, en virtud de algún proceso mental, nos impulsa de inmediato a subir al andén, tras lo cual y al cabo de unas cuantas bocanadas de vapor y revoluciones de las ruedas, aparecemos en Charing Cross, o el Puente de Londres, Waterloo o Ludgate Hill. Y con la frescura de los prados aún adherida a nuestro abrigo, nos mezclamos con la multitud. Así sucedía con la creciente cantidad de caminantes excursionistas, algunos solitarios, otros pertenecientes a los clubes de caminata que comenzaron a proliferar hacia fines de siglo. Los días en que quedaban liberados del trabajo se les veía en los andenes de las estaciones, billetes en mano, listos para emprender un bien preparado escape al campo. Persistían, sin embargo, grandes diferencias en la manera en que los prósperos y los desposeídos aprovechaban las oportunidades de progresar en sus caminatas solitarias. Este aspecto es muy evidente en la descripción de la distancia. En un ensayo sobre los poetas laquistas, Thomas de Quincey hizo un cálculo muy citado según el cual, a pesar de sus mediocres piernas a lo largo de su vida, Wordsworth debe de haber recorrido una distancia de entre 175.000 a 180.000 millas inglesas, en modo de esfuerzo excesivo que para él suplantaba el alcohol y cualquier otro estimulante en los espíritus animales. Los caminantes cotidianos andaban a velocidades variables, desde 3 a 4 millas por hora hasta un movimiento apenas visible. Sin embargo, desde comienzos del siglo XVIII en adelante, las hazañas de velocidad y resistencia de los caminantes suscitaron un creciente interés público. Las distancias cortas se recorrían a un ritmo de hasta 6 millas por hora y las marchas más extensas cubrían de manera sistemática entre 50 y 80 millas por día. La fuerza impulsora eran las apuestas, que abarcaban los dos modos fundamentales de locomoción de la época, a caballo y a pie. Pedestrianism, una investigación de 1813 de Walter Tom, señalaba que el señor Foster Powell fue el más célebre caminante de su tiempo y su desempeño en largas travesías rara vez ha sido igualada. En 1773 caminó de Londres a York y vuelta en 6 días por una apuesta de 100 guineas. Las hazañas eran iniciativas solitarias, a veces con la asistencia de equipos de apoyo, y a su término podían generar grandes audiencias. El acontecimiento más exuberante de la época fue el intento del célebre capitán Barclay en 1809 de caminar 1000 millas en 1000 horas. La apuesta inicial estaba en simetría con la distancia, 1000 guineas,
aunque había enormes apuestas colaterales en un caso, según se decía, de 100.000 libras. Los medios impresos cada vez más importantes eran una parte esencial de esa cultura, ya que generaban un interés nacional y hacían listas de logros para celebrar o superar. A lo largo del siglo XIX, los caminantes siguieron compitiendo contra el reloj. En la década de 1880 se popularizaron las competencias a gusto del participante, en las que se apostaba cuánto podían caminar o correr los individuos en 6 días en una pista circular. Pero los caminantes solitarios de larga distancia nunca recuperaron las cotas de celebridad nacional de las que habían disfrutado en la época del capitán Barclay. Esto se debía en parte a que los ferrocarriles habían transformado el interés en la velocidad y en parte a que el proceso de fijar nuevos tiempos se había visto debilitado por las crecientes dudas acerca del límite entre caminar y correr. Lo que conectaba estas hazañas pedestres cronometradas era la falta de necesidad. Los competidores caminaban con la única finalidad de romper marcas y ganar apuestas. La mayoría cubría distancias medidas entre 2 lugares, aunque las 1000 millas de Barclay no iban a absolutamente ninguna parte. Su proeza tuvo lugar frente a un público cada vez más numeroso en una pista circular improvisada en Newmarket Heath e iluminada por 7 lámparas de gas. Wordsworth tenía muchas razones para emprender sus excursiones, pero ninguna de ellas era decisiva para ganarse el pan cotidiano. En contraste están los relatos de caminantes que llenan las páginas de The Autobiography of a Beggar Boy, de James Dawson Byrne, publicada en 1855. De niño y de joven, Byrne había pasado sus días cruzando las fronteras escocesas, con ocasionales excursiones a Gales y al sur de Inglaterra. Bajo el control de su padrastro alcohólico, se ganaba la vida a duras penas en los márgenes de la economía, a veces como comerciante itinerante o trabajador informal y a menudo como un mendigo hecho y derecho que, al llegar sin un centavo a un pueblo o a una aldea cualquiera, buscaba una comida y una cama. Una finalidad de su caminar no era un destino sino ganarse la vida. El movimiento era ineludible, aunque había periodos en que se asentaba en un empleo de algunos meses y en un momento en un momento se las ingenió para cursar parte de una formación de sombrerero. No tenía ningún sentido llevar un registro preciso de esas excursiones. En su autobiografía, Byrne señalaba, qué interesante, igual, vamos a buscarlo. En su autobiografía, Byrne señalaba ocasionales viajes épicos por lo que contenía de sufrimiento y no de logro. El esfuerzo no redundaba en una gran recompensa. El día de trajín más duro de mi vida, escribía, fue una caminata de 62 millas para conseguir lo que finalmente iban a ser 3 semanas de trabajo en una cosecha. Alexander Somerville decidió ir al mar a los 14 años. Recorrió un camino tortuoso desde Braxton en las fronteras escocesas hasta Berwick-on-Tweed para encontrar un barco. Cambió de idea y volvió a casa, agotado y con llagas en los pies al caer la noche. La distancia que había recorrido ese día lo sorprendió. ¿Cómo puede sorprender a muchos si se considera la necesidad de comida? Pero el número de 52 millas es correcto, incluido lo que caminé por la mañana antes de dar la vuelta. En sus continuos viajes, que iniciaban día tras día hasta que a la larga encontraban trabajo, estos trabajadores faltos de educación encontraban el territorio de caminatas de larga distancia de Wordsworth sin un de Kinsey que hicieran las sumas. No sé qué significa eso. En 1830, Byrne se vio expuesto a una depresión económica general. 2 puntos. Conseguí empleo en Glasgow, donde trabajé hasta el 18 de octubre. Al perder mi trabajo por segunda vez por la caída de la actividad, dejé a mi familia y me puse en marcha para buscar empleo. En esa oportunidad viajé 1400 millas antes de encontrarlo. Al final me tomaron en Sherborne, Dorsetshire.
Permaneció allí durante 2 meses y luego caminó otras 130 millas para buscar un empleo en Londres. Los trabajadores calificados y sindicalizados de la época tenían más ingresos y estatus, pero estaban expuestos a marchas de una distancia similar, sobre todo en años de vacas flacas. Se establecieron elaborados sistemas de centros de colocaciones y gastos de manutención para sacar a los trabajadores calificados de las economías locales con exceso de oferta y permitirles encontrar trabajo en algún otro lugar del país. Los detallados registros llevados por la Steam Engine Makers Society entre 1835 y 1846 indican que el trayecto promedio anual era de 129,4 millas, con un máximo de 338,8 en 1841 a 1842, un mal año, en el que 6 de los afiliados a la sociedad recorrieron más de 1000 millas. El único descanso permitido a sus agotados pies eran los ocasionales pasajes de cubierta en barcos de cabotaje. Cuando las ocupaciones estaban demasiado concentradas, espacialmente, para tener que recurrir a las caminatas de larga distancia, quedaba, como descubrió el mecánico Benjamin Shaw, la tarea de caminar entre pueblos vecinos en busca de empleo. Las circunstancias que llevaban a los trabajadores a partir en expediciones a pie variaban desde la necesidad más acuciante hasta el placer más casual. Caminaban porque en su comunidad todo el mundo había caminado siempre, pero en la época la función de ese ejercicio estaba adoptando una forma más literaria. El placer que sentía John Clare en sus exploraciones era al mismo tiempo sumamente personal y ampliamente compartido entre los escritores que estaban creando lo que Ain Wallace llama el modo literario peripatético. Cuando escribía, Clare tenía frente a sí el recuerdo de sus propios vagabundeos y hasta lecturas de la poesía y la prosa de la exploración rural. En Las estaciones del año, James Thomson volvía de manera reiterada a la necesidad del escape personal a la quietud del campo. 2 puntos. Es entonces el momento para quienes caen bajo el encanto de la sabiduría y la naturaleza, de hurtarse a la multitud depravada y elevarse por encima de esa pequeña escena de las cosas. Así, solitario y en pensativa guisa, dejadme errar a menudo por el bermejo prado. Thomson invocaba la inspiración no de la sociedad, sino de tu apoyo de ermitaño, rara vez de los mortales hallado. Hacia fines del siglo XVIII, ese sentimiento generalizado que en manos de Thomson no se refería ni a paisaje específico ni a un caminante personalizado, estaba cobrando un perfil más nítido. Robert Bloomfield, cuyo arrebato de fama literaria con The Farmer's Boy dio a Clare la confianza para creer en la posibilidad de que un poeta autodidacta llegara a una audiencia nacional, trasladó los sentimientos de Thomson al duro detalle de la vida de un labriego de Suffolk. Escribió acerca de una naturaleza previa a la caída que estaba aún al alcance de los pasos del labriego. El desarrollo de la imaginación exigía la capacidad de encontrar una suerte de exilio interior en las veredas y los campos en torno de su hogar. 2 puntos. Los claros capullos de la imaginación, fuentes de la canción, sin prisa en medio del áspero conflicto del mundo, prestarán fuerza al dulce retiro y darán vida al silencio matinal. Clare hizo suya la idea de retiro y la trasladó a una manera de sentir los campos por los que caminaba alrededor de Helpstone. La declaración más concisa de su experiencia la escribió en el asilo de High Beach en algún momento anterior a 1856. 2 puntos. Hay en la soledad un encanto que alienta, un sentimiento de que el mundo nada sabe, un verde deleite grato para la mente herida. Una vez suspendido el bullicio del mundo, cuyo entero goce era el delito de mofarse de lo bueno, la verde soledad es el placer de su prisión. La zorra no le hace caso, las aves parecen reír. Vive él como el Crusoe de sus campos solitarios. Crusoe había acompañado los pasos de Clare desde la niñez.
Dos puntos. La novela de Robinson Crusoe, recordaba, fue el primer libro de algún mérito del que me hice después de aprender a leer. La atracción de la historia era una fuente tanto de aventuras como de adversidad. Dos puntos. Nuevas ideas sacadas del escrutinio de este libro se levantaban ahora en armas. Musitaba continuamente nuevos Crusoes y nuevas islas de soledad en mi camino hacia y desde la escuela. La presencia del héroe de Defoe en el paisaje de Claire reflejaba su inmersión en la literatura de los peripatéticos y los solitarios. También miraba sus campos con la lente de los poetas románticos, a quienes había leído extensamente desde los comienzos de su carrera. Wordsworth caminó a través de un distrito de los lagos descrito vívidamente y recorrió también a pie la mitad de Europa, vanagloriándose de la independencia del corazón que había alcanzado. Dos puntos. Y aprendí a sentir, tal vez en exceso, el poder autosuficiente de la soledad. No bastaba con mirar un paisaje dramático desde un punto de vista fijo. El acto y la velocidad de la locomoción pedestre solitaria aguzaban todos los sentidos y abrían la mente a un sentimiento más profundo. En el preludio, Wordsworth describe la salida para hacer una caminata en el silencio de las primeras horas del día. Dos puntos. A lo largo de ese camino silencioso hurté así, mi cuerpo en la quietud empapándome, en una renovación como la calma del dormir, pero mucho más dulce, encima, delante, detrás, alrededor de mí, todo era paz y soledad. No miré en torno y tampoco la soledad habló a mis ojos, pero la oí y la sentí. Claire no estaba solo en su entusiasmo por Crusoe, había tomado el maltrecho libro de otro colegial. En la época el personaje de Defoe era una figura esencial en la lectura de niños y adultos. Robinson Crusoe fue uno de un puñado de textos, juntos con Las estaciones de Thompson y El perfecto pescador de caña de Isaac Walton, entre otros, que aunque eran el producto de un momento cultural y temporal específico, se liberaron de un contexto y pertenecieron plenamente al siglo XIX, accesibles en nuevas y frecuentes ediciones aún puestos de libros de segunda mano. En el caso de Claire, como muchos niños inteligentes de comunidades semialfabetizadas, el acto de leer era en sí mismo una forma de exilio, agravado por la acción adicional de tomar una pluma. En sus memorias aquel hablaba más adelante de las risas y pullas de quienes estaban a mi alrededor cuando se enteraban de que era poeta. Así describía su situación en The Progress of Rhyme. Dos puntos. La maldición del insensible gentío, su desprecio, habían recaído sobre el novato, y la canción y la esperanza se habían desvanecido. Y yo, sin nada que expiar, solo, en verdad, habíame sentido. Sin embargo, como hace poco destacó John Goodrich, el apartamiento de Claire de la cultura aldeana se compensó con una constante explotación de sus recursos imaginativos. La respuesta inmediata que dio cuando John Taylor lo puso al tanto de la crítica hecha por Keats a Solitude es esclarecedora. En vez de apelar a un criterio literario alternativo, citaba el juicio de su propia comunidad literaria. De su propia comunidad iletrada. Dos puntos. Dicen ustedes que metí la pata con Solitude. Solo puedo decir, tengan piedad, he probado su juicio y me someto con paciencia. Mi casa, creo, no estará bajo su yugo ni el de Keats. También experimentó en el pasado la crítica de mi padre y mi madre y de varios vecinos rústicos del pueblo y todos la aprueban. ¿Estarán ustedes de acuerdo en que ellos se imponen sobre su cortés crítica acerca de esa vil naturaleza que nunca aprueban ustedes, sino por la lectura y de la que ellos y yo hemos sido testigos en sus más sutiles ramas? En cierto sentido, el movimiento continuo de Claire entre las culturas con minúscula y con mayúscula era como el acto de caminar, tan crucial para el desarrollo de su imaginación. Hasta que ingresó al asilo, fue siempre un viaje de vuelta.
aprovechaba todas las oportunidades de escapar de su familia y sus compañeros de labores rurales en busca del aislamiento de los campos y los bosques, pero luego volvía a casa o al pub. Era una vida de constantes limitaciones, disconforme tanto con la cantidad de recursos orales e impresos de su comunidad como con su propio acceso a los círculos literarios metropolitanos, e incómodo tanto con la compañía de sus pares como con la libertad que podía encontrar en el paisaje cada vez más cercado. Lo que contenía las tensiones era la aptitud cotidiana de hacer la transición entre lo social y lo solitario, dos realidades ancladas, cada una a su manera, en la vida del campesino de Northamptonshire. La frase "hoy hay en la soledad un encanto que alienta" también capta la persistente ambigüedad de la situación. Forma parte de una extensa tradición que se remonta a Petrarca y más tarde, y más atrás, y hacia el futuro, llega hasta los escritores del siglo XX, la de oponerse a una sociedad urbana condenada en su generalidad, el bullicio del mundo, cuyo entero goce era el deleito de mofarse de lo bueno. El poema incorpora una idea de exilio e impotencia. No hay indicios de que la verde soledad tenga la capacidad de rectificar las apremiantes males de su época o de sanar la mente herida del poeta. Al mismo tiempo, el poema es en lo fundamental una celebración. Describe una experiencia que es intrínsecamente personal y siempre accesible. Claire camina a voluntad por sus campos solitarios y allí encuentra en la ausencia la compañía en placer que es a la vez juguetón y profundo. 70.